¿Qué pasaría si la oscuridad jamás hubiese tocado la creación? Si Lucifer, el ángel más brillante y hermoso, nunca se hubiera rebelado contra Dios, ¿estaríamos viviendo en un paraíso eterno? ¿O seríamos prisioneros de una perfección sin elección? Estas preguntas no solo desafían nuestra comprensión del bien y del mal, sino que sacuden los cimientos mismos de lo que significa ser humano. Lucifer no es solo el villano más famoso del universo, es el símbolo de la caída, de la libertad y quizá de nuestra propia evolución. Hoy vamos a imaginar un universo alternativo, uno donde el ángel de luz nunca cayó, donde el primer acto de desobediencia jamás ocurrió, donde el cielo siguió en paz, sin ruptura, sin conflicto. ¿Sería ese universo verdaderamente mejor? Este no es solo un ¿qué pasaría si? Es una invitación a cuestionar la naturaleza misma del mal, la existencia del libre albedrío y el misterio del amor que solo puede florecer cuando existe la opción de rechazarlo. Desde las narraciones bíblicas hasta las preguntas eternas de la filosofía, nos lanzaremos a una exploración profunda, una sin respuestas fáciles. Porque si Lucifer nunca se rebeló, ¿hubiese existido el pecado? ¿Habría sido necesario el sacrificio de Cristo? ¿O viviríamos atrapados en una armonía artificial? Prepárate para viajar al principio de todo, no para cambiar la historia, sino para comprenderla más profundamente. Porque a veces, para entender el valor de la luz, hay que imaginar un mundo donde la oscuridad nunca apareció. Antes de ser el adversario, Lucifer fue luz. Su nombre mismo significa portador de luz. Era un querubín, una de las más altas jerarquías celestiales. Según el profeta Ezequiel, fue creado perfecto en sabiduría, belleza y poder. Un ser tan glorioso que caminaba entre piedras de fuego, vestido con piedras preciosas, reflejo viviente de la gloria divina. Pero Lucifer no era Dios. Era una criatura con voluntad, identidad y potencial. Dios no lo programó como una máquina, sino que lo creó con libertad. Y en esa libertad latía un riesgo, el riesgo del orgullo, el riesgo de elegir el yo sobre el Creador. En Isaías 14 se pronuncian las famosas palabras: subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Lucifer no solo quería ser como Dios, quería ser Dios. Y ese deseo cambió todo. Pero si imaginamos un universo donde Lucifer jamás tuvo ese pensamiento, si ese orgullo nunca germinó, entonces el cielo nunca fue dividido. El conflicto cósmico nunca inició. No habría guerra en el cielo. No habría expulsión. No habría caída. Lucifer habría permanecido como el líder de la adoración, como canal de belleza, de inteligencia y de orden, no como enemigo, sino como aliado del plan divino. Tal vez habría sido la figura clave para enseñar a la humanidad, guiar a los nuevos hijos de Dios con su sabiduría. Y más aún, si Lucifer jamás cayó, ¿quién entonces tentaría a Eva? ¿Quién introduciría la duda en el jardín? La historia que conocemos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descansa sobre su elección de rebelarse. Quitar eso no es solo borrar un personaje, es redibujar toda la narrativa del universo. En la historia que conocemos, hubo un día en que todo cambió. Lucifer, impulsado por el orgullo, lideró una rebelión contra el mismísimo trono de Dios. Una tercera parte de los ángeles lo siguió. La primera guerra no ocurrió en la tierra, sino en el cielo. Pero, ¿y si ese día nunca hubiese llegado? Imaginemos un universo alternativo, uno donde la chispa de la rebelión nunca encendió, donde Lucifer, portador de luz, nunca deseó el trono, donde la lealtad de los ángeles permaneció absoluta, donde la armonía celestial nunca fue interrumpida. Ese universo habría sido perfecto, sí, pero también inmóvil, un cosmos sin conflictos, sin traición, sin caída. Los ángeles, cumpliendo su propósito con alegría automática, sin dudas, sin decisiones difíciles. Lucifer, en ese escenario, seguiría brillando, no como símbolo de rebelión, sino como líder de la adoración. El ángel más hermoso, más sabio, más cercano al trono. Podría haber sido la voz que guiaría a las futuras criaturas, el puente entre lo divino y lo creado. Sin caída, no habría ángeles caídos, no existirían demonios.
La palabra infierno tal vez ni siquiera habría sido pronunciada, pero surge una pregunta crucial. ¿Puede existir la fidelidad si no hay opción de traición? ¿Puede existir el bien si no hay posibilidad del mal? Aquí la teología se encuentra con la filosofía. La libertad es el don más peligroso y valioso del universo. Sin la posibilidad de rebelarse, la obediencia deja de ser virtud y se convierte en programación. En ese universo sin rebelión, el amor sería funcional, pero no probado. La adoración sería eterna, pero nunca libre. Y Dios, aunque glorificado, no sería amado por elección, sino por defecto. ¿Sería eso suficiente? La historia que conocemos con toda su oscuridad también nos dio el contraste para comprender la luz. Nos dio la cruz, nos dio redención, nos dio a un Dios que no solo crea, sino que se sacrifica. La ausencia de rebelión también habría significado la ausencia de necesidad de redención. Cristo nunca habría tenido que morir. El dolor no existiría, pero tampoco el perdón, ni la compasión, ni el arrepentimiento que transforma. Sin caída, no hay historia de regreso. Sin error, no hay redención. Y sin redención, el amor no alcanza su forma más elevada, el amor que perdona. Sí, el universo habría sido pacífico, pero ¿sería ese universo verdaderamente justo o simplemente neutral? Es posible que el plan de Dios incluyera la posibilidad de rebelión, no porque quisiera el mal, sino porque sin libertad no hay relación genuina. Y sin relación, el amor es solo una palabra hueca. Un universo sin la caída de Lucifer suena utópico, pero también suena inerte. Una sinfonía sin disonancia, un cielo sin elección. Y en ese silencio perfecto, una pregunta resonaría con fuerza. ¿Dónde está la gloria del bien? Si nunca tuvo que vencer al mal, Lucifer no cayó, los ángeles nunca lucharon, Dios nunca juzgó, todo siguió como fue diseñado, pero quizás en esa ausencia de conflicto también se perdió algo esencial: la gloria de la redención, el poder del perdón, la belleza de un amor que elige quedarse, aunque tenga la opción de irse. Para entender qué pasaría si Lucifer nunca se hubiese rebelado, hay que enfrentarse a una pregunta incómoda. ¿El mal es necesario? A primera vista parece absurdo. ¿Cómo va a ser necesario algo tan destructivo? Pero si el mal nunca se hubiera manifestado, ¿cómo sabríamos qué es el bien? El libre albedrío, la capacidad de elegir, es un pilar tanto en la teología como en la filosofía. Es lo que nos diferencia de las máquinas, de los algoritmos, de los seres programados. Sin libre albedrío, no hay virtud real. No hay amor verdadero, porque lo que no puede negarse tampoco puede ser elegido. En un universo donde Lucifer jamás se rebeló, la existencia del libre albedrío entra en duda. Si el portador de luz, el más sabio, jamás siquiera consideró desobedecer, ¿realmente era libre? La libertad sin opción es solo apariencia. Y si no hay opción de hacer el mal, tampoco hay mérito en hacer el bien. Muchos creen que el mal fue creado por Dios, pero la tradición cristiana lo entiende como la ausencia del bien, una distorsión, una corrupción del propósito original. Lucifer no fue creado malvado, fue creado bueno, bello, libre, pero eligió algo fuera del amor. Y en esa elección, el mal entró al universo. Ahora bien, si esa elección nunca hubiese ocurrido, ¿los seres humanos habríamos tenido la capacidad de elegir por nosotros mismos? ¿Podríamos decir sí a Dios si no existiera la posibilidad de decirle no? ¿Tendría valor nuestra fe si no hubiésemos conocido la duda? El mal, aunque devastador, es también el testigo silencioso de que nuestras decisiones importan. Es la prueba de que el universo no es una simulación perfecta, sino una historia viva. El filósofo agustino del siglo IV, San Agustín, lo expresó así: Dios juzgó mejor sacar el bien del mal que no permitir que existiera ningún mal. Es decir, Dios no creó el mal, pero lo permitió, sabiendo que podía transformarlo en algo redentor. Y así, donde hay mal, también hay oportunidad de bondad. Donde hay error, puede haber arrepentimiento. Donde hay traición, puede surgir el perdón. Y donde hay caída, puede nacer la redención. En un universo sin mal, quizás no habría dolor, pero tampoco habría compasión. No habría sacrificio, no habría héroes. La historia humana y celestial se construye sobre decisiones. La opción de fallar es la base que da valor al éxito moral. Lucifer fue el primero en elegir lo contrario al amor,
Y eso abrió la posibilidad de que tú y yo pudiéramos elegir amar de verdad. En un mundo donde el mal nunca apareció, quizás viviríamos en un Edén sin fin, pero sería un Edén sin elección. Una armonía perfecta, pero impuesta. ¿Sería eso vida? ¿O simplemente existencia? El libre albedrío no es solo un regalo, es una responsabilidad. Es lo que convierte cada gesto humano en algo sagrado. Una decisión tiene valor precisamente porque podría no haberse tomado. Y aquí está el corazón del asunto. Dios no busca obediencia ciega, busca amor consciente. Un amor que dice sí, pudiendo decir no. En ese universo sin rebelión, todo parecería ideal, pero sería un ideal sin alma. Sin conflicto no hay historia. Sin sombra, la luz es plana. Sin dolor, el amor no necesita sanar. Y sin libertad, el bien no es virtud, es condición. El mal, aunque devastador, nos recuerda que somos libres. Y en esa libertad encontramos el propósito más profundo: elegir el bien aun cuando el mal esté disponible. Lucifer no cayó. El mal nunca apareció. El cielo siguió puro. Pero en ese mundo, quizás nosotros no seríamos verdaderamente humanos. Si Lucifer nunca se hubiera revelado, entonces jamás habría tentado a Eva en el jardín del Edén. Y si Eva no hubiese sido tentada, la humanidad nunca habría caído. Pero, ¿qué clase de humanidad habría surgido entonces? Adán y Eva, creados a imagen y semejanza de Dios, habrían vivido eternamente en el paraíso, sin muerte, sin enfermedad, sin dolor, un mundo sin caos, un mundo sin vergüenza, un mundo donde Dios caminaba entre los hombres cada día. ¿Parece perfecto? Tal vez sí, pero también plantea una pregunta poderosa. ¿Habríamos sido conscientes de nuestra existencia? El pecado original, aunque devastador, despertó algo en nosotros. Después de la caída, Adán y Eva vieron que estaban desnudos. Ese momento no fue solo de vergüenza, fue el despertar de la conciencia. La capacidad de percibirnos a nosotros mismos y a Dios. Si nunca hubiésemos pecado, ¿habríamos tenido esa conciencia? ¿O simplemente habríamos vivido sin reflexionar, sin cuestionar, sin crecer? En ese mundo, el Edén se habría extendido por toda la tierra. No habría guerras. No habría necesidad de leyes, ni gobiernos, ni juicios. Solo comunión perfecta con Dios y la creación. Pero aquí es donde la filosofía levanta la mano. ¿Puede existir el desarrollo humano sin error? ¿Puede haber virtud si no hay obstáculos que superar? La humanidad, sin pecado, no habría necesitado redención. Cristo no habría muerto. La cruz no existiría. Tampoco la esperanza, ni la gracia, ni la fe. Porque la fe nace del no saber, del confiar cuando todo parece perdido. Y si todo fuera perfecto, ¿habría espacio para la fe? Sin pecado original, tampoco habríamos experimentado culpa. Pero eso también implica que jamás habríamos conocido el perdón. Y sin perdón, ¿podríamos conocer el amor más profundo? Un amor que ama incluso cuando fallamos, que abraza incluso cuando nos alejamos, que restaura incluso cuando no lo merecemos. El pecado nos rompió, pero esa ruptura nos volvió conscientes, nos obligó a buscar, a anhelar, a crecer. El Edén sin caída es hermoso, pero también es estático, sin evolución, sin historia, sin transformación. La humanidad, tal como la conocemos, nació en ese momento de crisis, de error, de exilio, y desde entonces ha estado buscando volver, pero no al Edén original, sino a algo más grande, una comunión restaurada, más fuerte por haber sido elegida. La Biblia comienza con un jardín, pero termina con una ciudad celestial, una comunidad redimida, un pueblo que no nació perfecto, pero que eligió caminar hacia la luz. La caída, entonces, no es solo un error, es el punto de partida de una historia de redención. Y si Lucifer nunca se hubiese revelado, esa historia nunca habría comenzado. ¿Habríamos sido felices? Quizás sí, pero no habríamos conocido el valor de la esperanza, ni la profundidad del arrepentimiento, ni la grandeza del perdón. Sin pecado original, seríamos inocentes, pero también ignorantes. Vivos, pero sin propósito. Lucifer no tentó, Eva no cayó, Adán no fue expulsado, y la humanidad siguió perfecta. Pero tal vez
En esa perfección se perdió algo esencial: la oportunidad de elegir el bien, la capacidad de superar el mal, la historia de amor entre Dios y un pueblo que, aunque roto, decidió volver a casa. Hasta ahora hemos hablado del universo, los ángeles, la humanidad, pero hay una figura que aún no hemos explorado a fondo: Dios. ¿Cómo se vería Dios en un universo donde Lucifer jamás se rebeló, donde no existe el pecado, ni la caída, ni el mal? A primera vista, parecería que Dios brillaría con aún más gloria. Un creador cuya obra es perfectamente obediente, un cielo sin drama, una tierra sin tragedia, un universo que responde con precisión a su voluntad. Pero, ¿es eso lo que Dios realmente quiere? Dios, según la Biblia, no busca control total, sino relación genuina. Desde el principio, no creó esclavos, creó hijos, y un hijo solo puede amar verdaderamente si tiene la posibilidad de no hacerlo. El amor, sin elección, es solo una función, una reacción automática, y Dios no se satisface con autómatas espirituales. Se deleita en corazones que eligen amarlo. Si nadie puede rebelarse, si la creación entera solo puede decir sí, ¿cuál es el valor de ese sí? El carácter de Dios se revela no solo en su poder, sino en su decisión de dar libertad. Incluso sabiendo el riesgo, incluso sabiendo que algunos elegirían alejarse, porque el verdadero amor no fuerza, invita. En un universo sin caída, sin traición, Dios podría parecer más glorificado, pero también más distante, más abstracto, menos cercano. Pero cuando entra en la historia, cuando se hace carne, cuando muere por los que lo rechazaron, ahí vemos la forma más profunda del amor. Un Dios que no se limita a crear, sino que se entrega, que no exige obediencia ciega, sino que ofrece gracia. Sin la rebelión de Lucifer, esa gracia no tendría espacio para manifestarse, y el amor de Dios sería respetado, pero no necesariamente correspondido, porque la gloria más grande no está en que Dios no sea desafiado, sino en que, incluso desafiado, sigue amando. ¿Qué pasaría si Lucifer nunca se hubiera rebelado? Quizás viviríamos en un universo perfecto, sin mal, sin sufrimiento, sin muerte, pero también sin libertad real, porque sin la opción de caer, no existe el mérito de levantarse. Sin la posibilidad del no, el sí pierde su valor. Y sin sombra, la luz no se aprecia en su plenitud. La caída de Lucifer no fue solo un error cósmico, fue el inicio de una historia donde cada ser ángel o humano recibe el regalo más peligroso y sagrado: la elección. Dios pudo haber creado un universo sin conflicto, pero eligió uno donde el amor tiene sentido, porque puede ser rechazado, donde la obediencia tiene valor, porque implica decisión, y donde el perdón brilla más que la perfección. Si Lucifer no hubiese caído, quizás no conoceríamos el dolor, pero tampoco conoceríamos la redención. Y sin redención, el amor de Dios se volvería invisible, silencioso, lejano. Hoy, esa historia aún se escribe, no en los cielos, sino en cada decisión que tomas. Cada vez que elegís el bien, aunque tengas la opción del mal, cada vez que amás, aunque hayas sido herido, estás participando en esa historia. Una historia donde la rebelión dio origen al drama, pero la elección da sentido al amor. Si esta reflexión te sacudió, si te hizo pensar más allá de lo visible, suscríbete al canal y compartí este video con alguien que necesite ver la luz, aún en medio de la oscuridad.